Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les traigo algunas recomendaciones para el Guadalupe Reinas 2023. Por fin, nuestra temporada favorita, la gran maratona que organizamos en Libros Before Tipos, y pues el 1 de diciembre ya anunciamos cuáles son las consignas. Y aquí les voy a recomendar algunos libros que podrían escoger. No van a ser recomendaciones de todas las consignas porque algunas de ellas son como muy personales, como por ejemplo un libro que hayas dejado de otra Guadalupe Reinas, pero de otras sí les voy a dar varias recomendaciones. Para empezar con la consigna número 2, que es autora ganadora de un premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Son 30 autoras y honestamente el único libro que he leído de las ganadoras es Las Malas de Camila Sosa Villada. Esta novela es una cosa maravillosa y súper intensa. Es una historia que habla acerca de varias mujeres transvestis, prostitutas en Argentina. Es un poco como al mismo tiempo que nos va contando la historia de una de ellas desde su infancia hasta después empezar a formar parte de este grupo de mujeres y de su vida, de las dificultades, pero también de las alegrías y de las cosas hermosas, salpicado con algunos elementos de pronto de realismo mágico. Es una novela increíble, muy dura de leer también a ratos, pero sin duda súper bella. Aunque solamente he leído Las Malas, también voy a recomendar otros dos. El primero de ellos es Sangre en el Ojo de Lina Meruane. ¿Por qué lo estoy recomendando si no lo he leído? Porque sí lo empecé a leer. En algún punto lo empecé a leer y honestamente tuve que parar porque estaba generándome muchas cosas que en ese momento no estaba en el mejor momento para leerlas. Es la historia de una situación que vivió la autora cuando de pronto le da un derrame en uno de sus ojos y empieza a perder la vista, y como que todas las sensaciones y todas las cosas que habían emocionales alrededor de eso. Uno de mis mayores miedos es perder la vista, y la manera en la que estaba contando todas estas cosas me estaba impactando mucho. Entonces decidí detenerme, pero en algún momento quiero retomar esta lectura porque me estaba gustando mucho y es una historia súper bien escrita. Y la otra recomendación es El infinito en la palma de la mano de Yoconda Belli, porque aunque no he leído ese libro en específico de esta autora, sí he leído otros libros de ella que me han gustado muchísimo. Sé que es una autora que me gusta, aunque eso no siempre es una certeza. Creo que ese libro en específico sí es uno de sus más recomendados, entonces pues también lo menciono. Para libro de una autora mencionada en alguna serie, película o canción, tengo también algunas recomendaciones. Para empezar con Cumbres Borrascosas, honestamente yo este libro me dio curiosidad leerlo por Crepúsculo y lo mencionan en varias ocasiones. También Kate Bush, la cantante, tiene una canción inspirada en Cumbres Borrascosas que me gusta bastante y que se acerca más a esta como oscuridad que tiene la historia. Es una historia de una familia y una terrible tragedia que acontece a 3 personas de ella, ocasionado por la obsesión y el amor desbordado y enfermizo, que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, mencioné Crepúsculo. Crepúsculo también es un libro que puedes leer para esta categoría porque lo mencionan y lo muestran en la serie de The Vampire Diaries. De hecho, me hace mucha gracia la escena porque básicamente es cuando Klaus va a la casa de Caroline y ve que lo está leyendo y se burla de cómo manejan a los vampiros ahí. Y bueno, me acuerdo mucho de esa escena y pues pueden leer también Crepúsculo, alguno de los de Crepúsculo. Otro libro que también pueden leer para esta categoría es One Last Stop o Una Última Parada de Cassie McKinston. Este libro aparece en la película de Red, White and Royal Blue, que pues también está basado en un libro de esta misma autora. Nada más que esta novela cuenta un romance sáfico entre 2 chicas que se conocen en el metro de Nueva York. Por algún motivo, cada vez que la protagonista entra al metro se encuentra con otra chica, otra misteriosa chica, y poco a poco, y un poco movida por la curiosidad, se empieza a acercar a ella. Es una historia que leí el año pasado, que me gustó mucho, que leí hace 2 años. Este libro a mí me gusta bastante, de hecho me gusta más que Red, White and Royal Blue. Hablando de adaptaciones en las que además aparecen también libros, en la serie de Heartstopper
Isaac, uno de los personajes, constantemente está leyendo. Y de los libros que está leyendo tengo dos recomendaciones. Una es I Love This Part de Tillie Walden. Esta es una novela gráfica acerca de dos chicas que están estudiando y que son amigas, pero comienzan una relación amorosa a través de la música. Es una historia muy cálida, muy tierna, y también que confronta bastante el cómo a veces el no aceptar a las personas LGBT puede realmente lastimar a las personas. Y otro libro que también lee Isaac en Heartstopper es We Are Okay de Nina LaCour. Nina LaCour es una autora que siempre escribe historias sáficas que todas las que he leído me han gustado mucho. Y Estamos OK, o We Are Okay, es una historia acerca de una chica que acaba de tener dos pérdidas. Una de ellas es la de un familiar que acaba de fallecer y la otra es la de su novia que tuvo que dejar ir por varios motivos. Es una historia que habla de este duelo que va pasando la protagonista ante ambas pérdidas, pero también cómo el ir enfrentando este duelo, el cómo ir atravesando este duelo también le ayuda a encontrarse consigo misma. Es un libro que sí está muy triste y sí mueve muchas cosas, pero también es un libro reconfortante y es un libro que la verdad se lee bastante rápido. Ambos son muy buenos para la maratona. I Love This Part porque es una novela gráfica, entonces te la lees en una sentada, y We Are Okay porque es bastante breve. Y otra recomendación que les hago es que le echen un ojito al reto de Rory Gilmore. Rory Gilmore, la protagonista de Gilmore Girls, también todo el tiempo está leyendo, y este reto justamente compila todos los libros que ella lee. La mayoría son de hombres, pero hay una que otra autora por ahí que también es muy buena. Está Mary Shelley, está Jane Austen, está justo la autora que voy a leer yo, que ya conocerán cuando les cuente cuáles libros voy a leer, y muchas otras autoras. Entonces también es una muy buena opción como para esta consigna si no tienen idea de qué leer. Para autora que te ha inspirado a crear, creo que esa también es una consigna muy personal. Les voy a compartir cuáles han sido las mías. Voy a mencionar primero a Natsuki Takaya, la autora del manga de Fruits Basket. Esta la pensé porque cuando los leí por primera vez en mi adolescencia, estos mangas me inspiraron para escribir. Uno de los primeros fanfics que escribí fue justamente de esta historia, entonces es muy literal el asunto de la creación. Otras autoras que también me han inspirado a crear, que también son autoras de manga, son Hiromu Arakawa y Kamome Shirahama. Ambas me inspiraron a crear cosplays de sus personajes, porque tanto sus historias, Full Metal Alchemist y Witch Hat Atelier, han sido historias que me han llegado muchísimo, sobre todo sus personajes, y por lo tanto decidí hacer cosplay. Eso también cuenta como para crear. Otra autora que también me inspiró a crear fue Tove Jansson con su obra de los Moomin. También me inspiró a crear el disfraz de Snufkin, pero además también me inspiró a crear un vestido inspirado en este personaje, y todo un video que de hecho ha sido de los videos favoritos que he hecho en este canal, que fue esta lectura inmersiva de los Moomins. Y hasta ahí le dejo con autoras que me han inspirado a crear, pero creo que contándoles cómo estas autoras me han inspirado, puede ser que también a ustedes se les ocurra qué autoras pueden escoger. Pueden ser autoras que les hayan inspirado a escribir sus propias historias, o a hacer un spread de journaling, o simplemente hacer un video hablando del libro o cosas así. A eso nos referimos con inspirar a creer. Ahora, para antología escrita y antología escrita y o antologada por mujeres, por supuesto mi primera recomendación va a ser Tribu de Lectoras de Libros Bifortipos. Disculparán la autopromoción, el momento de autopromoción, pero es que es eso, es una antología de ensayos de lectoras en las que platicamos sobre autoras y sobre todo sobre nuestra experiencia leyendo a estas autoras. Es una cosa que la verdad hicimos con mucho cariño, mucho amor, y que creo que quedó bastante bien. Entonces esta es una opción para esa consigna. Sí, fue a propósito. Pero bueno, otras recomendaciones que tengo, hay un video que hice de antologías de ciencia ficción. Algunas de estas antologías están escritas específicamente por mujeres, como por ejemplo La canción detrás de todas las cosas de Gabriela Labian Mirabete,
o Ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela. Un tlacuache salvó este libro del fuego de Daniela L. Guzmán. Estos libros son antologías de cuento de ciencia ficción de autoras mexicanas que amo con todo mi corazón. Luego también siguiendo con la ciencia ficción está esta antología de mundos alternos que está catalogado por Lisa Jacek. Esta es una compilación también de cuentos de ciencia ficción de varias autoras pioneras de la ciencia ficción estadounidense. Este libro es más bien como una selección de varias de las historias que aparecen en el tomo de The Futurist Female, que justamente recopila estas historias de autoras que muchas de ellas son ya como muy reconocidas y otras que yo no conocía. Es una antología que me gusta mucho y que la mayoría de los cuentos son sensacionales. Ahora, transicionando un poco entre la ciencia ficción y la fantasía, hay una antología que compila justamente cuentos de ambos géneros y terror. Es un libro que tiene cuentos de autoras hispanohablantes de todo el mundo, de Latinoamérica y de España, que justamente escriben ficción especulativa, que es como este término que utilizan como para englobar estos géneros, y es una antología que es maravillosa, es buenísima, todos los cuentos, tiene un montón de autoras, como digo, de todas partes. Ahora, completamente hablando de fantasía, quiero recomendarles El idioma de los dragones de Paula Rivera Donoso. En realidad les quiero recomendar también de Paula Rivera Donoso El musgo en las ruinas. Tanto ese libro como este son antologías de cuentos de fantasía y todos son maravillosos. Y ya para terminar, una recomendación un poco extraña, es una recomendación que está únicamente en inglés, pero que también creo que está interesante leer, es Project Unicorn de Sarah Daymer. Esta es una antología autopublicada de cuentos de fantasía, pero sáficos. Todos los cuentos son sáficos, todos giran alrededor de relaciones entre mujeres y pues compilan varios también criaturas de la fantasía y que pues está bastante entretenido de leer también. Para autora que no faltaría en tu mundo utópico también es una consigna muy personal, cada quien tendrá sus propias respuestas. En este video les voy a compartir cuáles son las autoras que para mí no faltarían y serían Úrsula K. Le Guin y Amparo Dávila en primer lugar, que fueron las autoras de las que escribí en Tribu de Lectoras. De nuevo, la autopromoción, ahí disculpen, hay que aprovechar. Y luego están también Cornelia Funke, está Tove Jansson, que dato curioso, también quería escribir de ella en Tribu de Lectoras, pero ya no me dio tiempo. Está por supuesto Jane Austen, está Charlotte Bronte, está Mo Shantung-Xu y Priest, autoras chinas de Danmei, que amo mucho. Está Rachel Smythe, autora de Lore Olympus. Está también Hiromu Arakawa, Kamome Shirahama, Natsuki Kisu y Rumiko Takahashi. Está Victoria Schwab también, por supuesto. Todas estas autoras son autoras que me gustan mucho, son de mis autoras favoritas y por lo tanto no deberían de faltar en mi mundo utópico. Para el séptimo libro o publicación de una autora, de nuevo voy a mencionar como algunos de los séptimos libros de autoras que me gustan mucho. No todos los he leído, entonces no voy a esos que no he leído nada más los voy a mencionar, porque justamente algo muy interesante de proponer esta consigna es que investiguemos qué cosas han publicado autoras y que veamos si han publicado 7 libros o si han publicado más de 7 libros, cuáles son estos libros y bajo qué circunstancias se han publicado. Creo que para mí investigar justo cuáles libros eran los de estas autoras me hizo tener encuentros muy interesantes, como por ejemplo darme cuenta de que algunas autoras escribían poesía y no sabía, o que no han escrito más de 7 cosas o cosas así. También en el TikTok y en el Instagram de Libros de Tipos voy a platicar de algunos libros de autoras el séptimo libro de autoras que hemos leído en el círculo, y justo ahí fue donde hice estos descubrimientos. Bueno, la consigna es séptimo libro o publicación, entonces queda como muy abierto a que sea específicamente libros, o pueden ser cuentos, o pueden ser artículos, y mezclar todo. Entonces, no voy a mencionar justo aquí las autoras que ya voy a mencionar en el otro,
para que vayan y vean este TikTok que armé con mucho cariño, Reel TikTok, este videito que armé con mucho cariño en Libros y Fortipos. Y bueno, para empezar, la séptima publicación de Victoria Schwab es Everyday Angel, el tercer volumen, que se llama Last Wishes, Últimos Deseos. Esta es una saga infantil que yo no tenía la menor idea que existía ni siquiera, y eso que soy súper fan de Victoria Schwab. No conocía yo esos libros, también por eso digo que fue muy interesante. Los 3 libros se publicaron en el mismo año, pero el séptimo es Últimos Deseos, Last Wishes. Luego de Agatha Christie, que es una autora que descubrí y amé este año, el séptimo libro que escribió fue Los Cuatro Grandes, de Frances Hodgson Burnett, que es la autora del Jardín Secreto y de La Princesita. En ese caso yo pensé que no iba a tener más de 7 libros, de hecho nada más me metí como a buscar de pura curiosidad y oh sorpresa, sí publicó más de 7 libros y yo únicamente conocía estos 2 que mencioné. El séptimo que publicó es El Príncipe Perdido, que pues también ya me dio mucha curiosidad leer. Y por último, de Marta Riva Palacio Obón, su séptima publicación es El Archipiélago de la Noche, que es un álbum ilustrado de poesía que es muy complicado de conseguir porque se publicó en una editorial del gobierno. Y pues también este libro tampoco lo conocía de esta autora que quiero muchísimo. Para alternativas de organización política y económica, oigan, ahí sí les quedó bien mal. Honestamente esa sí no es mi consigna, porque no suelo leer este tipo de obras, ni en ficción ni en no ficción. Pero sí quiero recomendar Los Desposeídos de Úrsula K. Le Guin, que es una novela de ciencia ficción que habla acerca de 2 planetas, pero ambos planetas tienen sistemas de organización súper contrastantes y súper diferentes, y habla de un científico llamado Skebek que justamente desarrolla un invento increíble de comunicación que después se retoma en varias de las obras de Úrsula K. Le Guin. Va justo al otro planeta para presentar y para poderse permitir hacer las investigaciones. Uno de los planetas es absolutamente socialista y el otro de los planetas es absolutamente capitalista, y es muy interesante ver cómo estas 2 diferentes formas de organización económica tienen tanto sus ventajas como sus desventajas, y cómo se va gestando también ahí como todo un movimiento interno en el protagonista que creció en una de las formas y ahora se encuentra con otra de las formas. La consigna de lectura sobre la naturaleza. En esta consigna sí era sobre naturaleza, pero también pensando mucho en la interacción del ser humano con la naturaleza. Y para empezar voy a recomendar la saga de Animorphs de Katherine Applegate. Hablo menos de lo que debería de esta maravillosa saga, en parte porque no la he terminado, pero me encanta y es perfecta para esta consigna. Es una saga de ciencia ficción que yo sé que tú ves las portadas y dices, ¿qué es esta cosa? No lo quiero leer. ¿Qué? Pero les juro que están bien buenos. Se trata acerca de unos chicos que se encuentran con una nave extraterrestre, y en esta nave hay el último de los sobrevivientes de esta nave es un alien que les dice que estaban ellos peleando contra otra raza alienígena que es una raza parasitaria que se inserta en los cerebros de las razas de los otros planetas para ir conquistando estos planetas hasta acabar con sus recursos y para destruirlos. Y entonces les otorga a estos niños una habilidad que consiste en que cuando absorben el ADN de animales pueden tomar forma de estos animales y de esa forma enfrentarse a esta raza alienígena que llegó a la Tierra y que ya está infectando a adultos y a personas importantes del mundo para tomar control de él. Es una historia que cada tomo está siendo narrado, se van rotando los narradores entre los 5 niños, que está muy interesante porque aunque de alguna forma es un poco como una estructura un poco repetitiva en la que te van contando cosas sobre ellos y luego tienen alguna aventura enfrentándose contra estos aliens, teniendo que transformarse en animales, corriendo riesgos y todo. Es una historia que ahonda profundamente en la cuestión psicológica de los niños y en la cuestión de todas las implicaciones que tiene el tener que ser los héroes y tener que estar peleando contra esta raza alienígena, y también el tener que transformarse en animales.
que justo ahí es donde está lo más interesante de la cuestión de la lectura sobre naturaleza, que Katherine Applegate estudió muy a fondo cuestiones del comportamiento de los animales. De hecho, actualmente los libros que ha sacado, sus protagonistas son animales. Es muy interesante ver cómo cambia un poco la forma de pensar de los personajes al momento de transformarse, cómo a veces los instintos de estos animales tratan de salir a la superficie y tomar control, y como este combate de alguna forma de tener dos psicologías enfrentadas, no sé cómo decirlo, y luego por supuesto también como de todas las implicaciones, porque algunos de los familiares de estos niños ya fueron infectados, ya son infectados. Entonces es un libro, es una saga como muy intensa, la verdad es que es muy compleja emocionalmente, pero al mismo tiempo también es muy entretenida, divertida, y además es muy fluida, y los libros son súper breves, así que puedes leerte uno en el Guadalupe Reinas y lo vas a acabar súper rápido. Luego no podía no mencionar el libro de El nombre del mundo es bosque, de Ursula K. Le Guin. Es el primer libro que se me vino a la mente cuando sugerimos esta consigna, porque es una historia que habla acerca de un mundo que los terranos, la gente como digamos de la tierra, llegó a este mundo para explotar sus recursos, porque ya se acabaron los recursos de la tierra, llegan a sacar cosas de ahí, pasando por encima de los nativos que viven ahí, que son unos humanoides llamados Krichis, que tienen una forma muy diferente de ver el mundo y una forma muy diferente de conectarse con él. Ellos viven dos vidas, digamos, la vida despiertos y la vida sueño, el tiempo sueño y el tiempo mundo, se lo llaman. Y pues es un libro que es muy impactante porque lo escribí hace muchos años, y es increíble ver cómo muchas de estas cuestiones que explora en este libro siguen siendo tan terriblemente actuales y tan terriblemente reales. Y por supuesto también habla de este vínculo con la naturaleza y cómo se conectan de maneras tan distintas los marranos y los Krichis con la naturaleza. Hay también otra historia que puedo recomendar de Ursula K. Le Guin en esta categoría, que es Más vasto que los imperios y más lento, que es un cuento que pueden encontrar en el libro de Las 12 moradas del viento. Este cuento de Ursula K. Le Guin es muy interesante también porque también habla de la conexión de los humanos con la naturaleza. Es un grupo de exploradores que llegan a un planeta a investigar sobre él, a investigar sobre la flora y la fauna que existe ahí, y uno de los tripulantes de esta nave tiene una conexión muy interesante con la naturaleza. Otra historia que también quiero recomendar para esta consigna es el libro de Las bestias olvidadas de Elf, de Patricia McKillip. Podría ser una estirada o un stretch el hecho de ponerla en esta categoría, pero yo considero que sí quedaría, porque aunque es más una historia que habla acerca de la conexión con criaturas y son animales fantásticos, al final siguen siendo animales. Es la historia de una hechicera que vive aislada del mundo en un lugar en el que tiene varias criaturas que han sido partes de historias, de leyendas, que han sido olvidadas. Y su vida cambia cuando llega a su hogar un hombre que cuide a un niño que es hijo del rey. Pero sí tiene también como muchas cuestiones alrededor de este acercamiento y este contacto que tiene la hechicera con estas criaturas, y también el niño con estas criaturas, y es una historia de fantasía bellísima que recomiendo mucho. De la saga de Los Cuatro Rumbos de Margaret Averbach, no me recomiendo el primero porque es el único que he leído, pero probablemente todos los demás también queden. El libro se llama Los Cuatro de Alera y es la historia de 4 chicos, 4 niños que tienen poderes, que son elegidos para resolver algo que probablemente se va a acercar. Pero algo muy interesante de la magia, de la manera en la que desarrolla esto, es que cada uno de los niños tiene una cuestión relacionada con los elementos, pero además una de ellas es una maga árbol, es una cambiaformas que puede tomar la forma de un árbol, y hace una exploración preciosísima de qué implicaciones tiene el hecho de que se transforme en un árbol, así como hablaba en Animorphs, de cómo al momento de que se transforman en animales, su forma de pensar cambia, su forma de ver el mundo cambia, y tienen ahí como una cuestión un poco enfrentada. Un poco así le pasa también a Damla, a la chica maga árbol de esta historia,
que a mí me pareció una forma muy bella también de hablar de esta conexión con la naturaleza y de esta relación que se puede tener entre la naturaleza y la magia. Es una cosa muy preciosa. Recomiendo muchísimo este libro y tengo muchas ganas también de leer el resto de la saga porque Margaret Averbach escribe precioso. Y por último quiero recomendar los libros de Beatrix Potter, porque aunque esos quizás no son específicamente de la relación de los humanos con la naturaleza, sí son libros que tienen que ver con la naturaleza. Beatrix Potter escribe cuentos para niños cuyos protagonistas son animales, pero además también Beatrix Potter era micóloga, estudiaba los hongos y era botánica. Le gustaba mucho la cuestión de las plantas, entonces también tiene diarios de botánica y cosas así. Y pues la TQM. Y bueno, esas son mis recomendaciones para Guadalupe Reinas. ¿Ustedes tienen alguna recomendación? ¿Les sirvieron alguna de estas para sus propias consignas? Cuéntenme en los comentarios y qué emoción. Nos estaremos viendo para leer juntos durante estos días de Guadalupe Reinas. Que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye. Y mi gata está maullando mucho. Voy a ver qué le pasa.